4, versículo 1. Y esa es la porción de la Escritura que hemos estado estudiando y que estudiaremos en las próximas semanas. Y la Escritura dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. La semana pasada hablamos del primer versículo, ¿lo recuerda? Y el primer versículo, Pablo está diciéndole a la iglesia de Efeso, después de orarle al Padre, que tienen que andar como es digno de la vocación. Quedábamos que esto se trata, el cristianismo, de ser coherentes con el llamado elevado que nosotros hemos recibido. Yo le decía, el resumen simplemente es ser lo que somos. Si somos cristianos, tenemos que ser cristianos. En todos lados, si usted se fija, hay un estándar que cumplir. Hay normas, hay reglas, hay responsabilidades, y el cristianismo no es la excepción. Usted no puede venir al cristianismo en sus propios términos y tampoco puede andar en la vida cristiana con sus propias reglas, sino bajo la palabra de Dios. De hecho, Jesús lo dijo, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Y entonces esos frutos es nuestro andar de la vida diaria. Es decir, ¿cómo es usted en todos lados? No nada más aquí en la iglesia. Y siempre hay una norma, hay un estándar. Mire, aunque usted no le guste o no quiera, a donde quiera que usted va, hay una norma. Donde quiera que usted pertenece, hay una norma. Le pongo el ejemplo. ¿Cuántos manejan aquí? En el momento que tú agarras tu carro, te subes a él y empiezas a manejar, tú estás sujeto a ciertas normas y a un estándar de conducción, quieras o no. Tú no puedes decir, bueno, yo agarro el carro y no soy responsable de mi manejo, porque la ley te lo demanda. De hecho, si tú vas en contra de esa ley o esa norma, ¿qué pasa? Te multan, ¿no es cierto? Porque te saliste del estándar. Entonces, en ninguna parte usted puede andar sin una responsabilidad, aunque usted no lo crea. Ahora, la ventaja que tenemos nosotros es que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, a nuestro Padre que nos ayuda a poder cumplir con el estándar de la norma cristiana. Ahora, ¿cuántos quieren andar como es digno de su vocación? Nadie quiere andar como un mendigo de Dios, todos queremos andar de manera digna, ¿no es cierto? Todos queremos tener una buena vida. Ahora, ¿qué involucra esa vida? Déjeme decirle, hay 4 características que Efesios capítulo 4, de versículo 1 al 6, mencionan del andar digno. Véala en el texto. Número 1, humildad. El andar digno requiere humildad. Número 2, requiere mansedumbre. Número 3, requiere soportarse en amor. Y número 4, guardando la paz. Esas son las 4 cosas que el Espíritu Santo a través de Pablo enumera aquí. El andar digno se trata de humildad, mansedumbre, soportándose en amor y guardando la paz. Y el día de hoy solo veremos la primera, que es la humildad. Qué importante, la humildad. Todo comienza ahí en la vida del cristiano, con la humildad. Y la humildad es una palabra muy sencilla, ¿no es cierto? La palabra suena, sí, todos pensamos que somos humildes. Es una palabra sencilla, pero tan difícil de vivir. Por eso tiene que comenzar ahí. Cuando usted lo quiere llevar a la práctica, usted va a notar que es bastante complicado esa palabra que es tan común. De hecho, cuando una persona dice, yo soy humilde, ha perdido los 2 gramos de humildad que tenía. ¿No es cierto? Cuando usted dice, bueno,
yo soy más humilde que el de al lado. Usted ya perdió la humildad. Usted está pecando de soberbia. ¿No es cierto? Entonces esta prédica no es para otra persona, es para cada uno de nosotros. Primeramente para mí que le estoy hablando, pero después para usted, no para otra persona. Fíjese, el problema de la humildad es que va en contra de nuestra naturaleza caída. Todos en el mundo buscan reconocimiento, ¿no es cierto? Todos de alguna u otra manera buscamos el ser reconocidos, el ser tomados en cuenta, el ser valorados, el que alguien vea lo importante que somos, el nombre tan grande que tenemos, las habilidades que poseemos, y todos queremos eso. Desde niños nos enseñan eso. Eso es lo que premia el mundo, ¿no es cierto? El mundo no enseña la humildad, enseña el orgullo, enseña que eso es lo correcto. Mire, en las semanas pasadas, mi niño le pidieron que llevara peinado loco, ¿no? ¿Quién sabe de dónde sacaron esas cosas? Yo todavía me pregunto, ¿de dónde sacan tantas loqueras? Mi hijo fue y regresando por él nos dijo, papás, me dieron un reconocimiento por ser el mejor peinado loco. Y decía, y me puse muy nervioso cuando pasé al frente, porque todos gritaban mi nombre, y todos gritaban, Saulo, Saulo. Y dice, yo tenía mucho miedo, pero después me dieron un premio, dice. Ve, hasta a los niños pequeños les gusta el reconocimiento. Nosotros crecemos con esos valores de que el ser reconocidos, el estar por encima de los demás, es lo correcto y es lo que debemos de buscar en el mundo. Pero vivimos en un mundo que está al revés. Porque Dios enseña que lo primero es que la humildad. El primer paso del andar digno es humillarse. Y déjeme decirle el meollo del asunto. Sin humildad es imposible la unidad en el cuerpo de Cristo, que es el punto de Pablo en estos versículos. Si no hay humildad, no hay unidad. ¿Me escuchó? Si no hay humildad, no hay unidad de nada. Fíjese, es un poco irónico esto. El llamado que ha recibido es un llamado elevado que requiere un andar ¿qué? Bajo. Pablo ha mencionado del capítulo 1 al 3 todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. Nos ha dicho que somos más que bendecidos, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Nos ha dicho que Dios nos ha dado no de su riqueza, sino conforme a su riqueza. Y eso podríamos pensar, somos mejores que el resto de la humanidad, ¿no es cierto? Pero Pablo nos dice, tú no has hecho nada para eso. En cambio, tu proceder comienza andando humildemente. Y ahí es el reto que tiene en su vida. Que el llamado tan elevado que ha recibido requiere un andar bajo. Y déjeme decirle lo primero, la necesidad de la humildad. Quiero avanzar muy lento porque considero que estas características son esenciales para nuestra iglesia. Entonces, la primera, la humildad. ¿Cuál es la necesidad? Es la virtud cristiana más fundamental. De hecho, no podemos ni siquiera empezar una relación con Dios si usted no viene a Dios en humildad. ¿Se ha dado cuenta de eso? Usted no tiene una relación con Dios si usted es lo contrario, que es orgulloso. Usted viene humildemente para poder empezar una relación con Dios. Mire, cuando Jesús predicó las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza en el Sermón del Monte, ¿qué dijo? Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿porque qué? Porque de ellos es el reino de Dios. Mi amado, ¿sabe que eso es contracultura? Los fariseos se jactaban, tenían una arrogancia religiosa, y los fariseos decían, bienaventurados los que son ¿qué? Ricos espiritualmente. Y Jesús dice, no, así no es. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y sabe por qué los pobres en espíritu?
Esta palabra que utiliza aquí Jesús es la palabra que se designaba para un mendigo que ni siquiera tenía la posibilidad de ir y ponerse en su posición de trabajo para pedir. Era alguien que estaba tan necesitado que requería de otra persona para que lo llevara a pedir limosna. Era lo más pobre de lo más pobre que había. Y Jesús dice, esa es la manera, esa es la actitud en la que venimos a Cristo. Totalmente en bancarrota espiritual. Mire, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice esto. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Déjeme hacer un paréntesis. Quiera usted estar sujeto o no estar sujeto, usted está sujeto a algo. O está sujeto a Dios o está sujeto al diablo. O está sujeto a sus padres como joven o está sujeto a la rebeldía. Es así. Todos en algún punto estamos sujetos. Las esposas están sujetas a sus maridos y los maridos deben de estar sujetos a Cristo, pero todo se trata de sumisión. Y para ser sumiso se necesita humildad. De hecho, cuando digo esa palabra, yo sé que ya le causé conflicto en su mente y usted dice, no, eso no dice la Escritura. Eso dice la Escritura. Y por eso es tan importante la humildad. Todos estamos sujetos a algo. Y dice, fíjese, Pedro dice, revestíos de humildad. Si usted no puede tener humildad, no puede estar sujeto a nadie ni a Dios. Y fíjese, él dice, ¿por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quién? Usted necesita humildad para poder agradar a Dios. Lo contrario que es el orgullo, déjeme decirle algo, Dios aborrece a los soberbios. Dios aborrece la arrogancia. Y Dios da su gracia a aquellos que son humildes. ¿Y por qué? Porque el orgullo significa querer quitarle el trono a Dios y tomarlo nosotros. La humildad significa que yo reconozco la necesidad que tengo de Dios y que no hay nadie más grande que Él y yo no quiero ocupar su trono. Mire, es tan indispensable para tener una relación con Dios la humildad que el primer pecado, ¿cuál es la raíz? El orgullo. El primer pecado fue el orgullo. El primer pecado en el cielo fue el orgullo. Mire Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice esta historia, como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, ojo, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿De quién está hablando esta escritura? De Lucifer. ¿Quién es Lucifer? Satanás. ¿Y cuál fue su pecado? El querer ser igual a Dios. El querer ser igual a Dios. Él dijo, subiré, haré mi trono al lado de Él y seré igual al Altísimo. ¿Lo ve? Y por eso dice, serás derribado hasta el Seol. Ahora mire, en esencia, todo pecado, piense en el pecado que usted quiera, todo pecado tiene su raíz ¿en dónde? En el orgullo. Todo pecado que nosotros cometemos, la raíz es el orgullo de nuestro corazón. El orgullo quiere quitarle el trono a Dios que le corresponde. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuándo cayeron en la tentación del diablo? Cuando Satanás les dijo, serás igual a ¿quién? A Dios. El hombre siempre quiere estar por encima de Dios, por encima de su voluntad, por encima de sus reglas. Siempre queremos nosotros ocupar ese lugar. Y mire, Dios está en el trono porque es el creador de todo. Usted no le puede reprochar nada a Dios porque Dios lo creó a usted. Las criaturas no demandamos nada del creador porque Él es el dueño y el soberano de todo.
déjeme decirle algo. Si usted piensa que puede hacer con su vida lo que usted quiera, el día del juicio se va a dar cuenta de que no es cierto. Porque su vida no le pertenece a usted, su vida le pertenece al Creador. Es así de simple. Mire, cualquier pecado es decirle a Dios, tú no sabes, tú no tienes el control, tú no decides sobre mi vida, yo hago lo que quiero, hago lo que pienso o digo lo que yo quiera. Pero mire la consecuencia, Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Haga lo que usted le da la gana y a la vuelta de la esquina tendrá la deshonra en su vida. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Quiere dolor en su vida? Haga lo que quiera. Y dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mi amado, el problema más grande que tenemos es rebelarnos en contra del diseño de Dios. Solo va a traer dolor, golpes a nuestra vida. No es más inteligente que Dios. Y para reconocer eso se necesita humildad, ¿se da cuenta? No somos más sabios que Dios. No sabemos mejor que el Creador qué hacer con nuestra vida. Necesitamos de Él. Isaías capítulo 2, versículo 11 dice esto: la altivez de los ojos de los hombres será abatida, y la soberbia del corazón será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. No hay nadie que le pueda robar la gloria a Dios. No hay nadie que le pueda robar la gloria al que le pertenece y salirse con la suya. El orgullo, mi estimado, es la tentación máxima de Satanás. Es el arma mortal con la que ataca a la humanidad. Por eso lo primero que pide el Espíritu Santo a través de esta carta es que nuestro andar digno comience ¿con qué? Con humildad. Satanás nos hace pensar que somos algo por nosotros mismos, que hemos logrado algo, que tenemos algo que nos hace superiores al resto de la humanidad. Mire, aún la tentación opera en los cristianos hasta que lleguemos a la glorificación, pero no somos libres del orgullo. No estamos exentos de este pecado. Siempre, todos los días, nos enfrentamos a esta batalla: el ser humilde o el ser orgulloso. Todos los días, en cada momento, se manifiesta el orgullo en nuestra vida. El orgullo se puede manifestar por nuestra capacidad. Soy muy bueno para algo. ¿No ha dicho? Bueno, hay gente que es mejor que yo, pero yo soy esto y soy muy bueno en esto. Por nuestra posición, por la posición que ocupamos en un lugar, en una iglesia, en la sociedad, en el gobierno, por nuestra educación, por nuestro poder. ¿Se ha fijado que aquel que llega a ser jefe y no tiene humildad, cómo es? Arrogante con todos los empleados. Mire, e incluso podemos sentirnos orgullosos por nuestro conocimiento de la Biblia, ¿no? Podemos caer en la tentación de decir, yo sé más que otros, yo tengo un título, puede ser algún otro tipo de jactancia religiosa, yo sirvo mucho en la iglesia, yo soy el que limpio los baños y nadie quiere limpiar los baños. Pero la Biblia siempre nos lleva a una cosa: a la humildad como una necesidad primordial. Mi amado, cuando piensa en orarle a Dios, ¿cuáles son sus motivos de oración? Porque uno de los principales motivos de oración sería: Señor, hazme humilde. Señor, me cuesta tanto ser humilde que por favor, que tu Espíritu Santo me ayude a que en mi corazón no haya orgullo, sino que haya una humildad. Proverbios 22:4 dice: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová.
La humildad es el ingrediente de toda bendición espiritual. Mire, ¿quieres ser feliz con lo que Dios tiene? Digo, con lo que Dios le ha dado. Usted necesita humildad. De hecho, la palabra es contentamiento. Usted no puede tener contentamiento con lo que Dios le ha dado, con lo que Dios ha provisto, si usted no tiene humildad de saber que todo lo que recibe de Dios es de gracia, no por nada que usted haya hecho, no por bueno que sea usted. Mire, así como todo pecado tiene su raíz en el orgullo, así también toda virtud que pueda tener el cristiano, ¿de dónde cree que tiene su raíz? De la humildad. Todo lo bueno que nosotros podamos tener proviene de la humildad. Efesios 4 nos dice que la prioridad es la humildad para poder vivir en la unidad. Y solo aterrícelo a la familia. ¿Hay aquí una familia que no tenga problemas? ¿Que todos el tiempo se lleve bien? Todas, eso. Ya pecó de orgulloso. No, mire, hasta en las mejores familias. Y sabe, la humildad es lo que mantiene unida y funcionando la familia. ¿Me escuchó? La humildad es lo que mantiene unida y funcionando la familia. A menudo me dice, oye, ¿por qué no hacemos esta actividad para los matrimonios o para las familias? ¿Por qué no haces una prédica de la familia? Algo que funcione, porque tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mi pareja, quieren hacer cosas, deshacer cosas y están pensando cómo la fórmula mágica para que nos podamos llevar bien y para que seamos una familia. Déjeme decirle esto, nada funcionará hasta que en el hogar no reine la humildad. Nada le va a funcionar. Mientras reine el orgullo en cada persona de la familia, así usted tenga todos los cursos teológicos que usted quiera, por más que sirva en la iglesia, por más domingos que venga usted, si no hay humildad en los miembros de la familia, eso será un desastre. Si todos quieren hacer lo que se le da la gana en la familia, si todos su opinión cuenta más que la del otro, si son más importantes que el otro, nunca va a funcionar la familia. ¿Por qué fracasan la mayoría de los matrimonios? Porque puede más el orgullo que la humildad, ¿se da cuenta? Porque puede más el orgullo que el amor. Porque hay un punto donde dices, esto no es lo que merezco. La humildad es necesaria para la unidad, para la piedad y para vivir a la altura del llamado que Dios nos ha hecho. Pero usted puede decir, ¿y qué es humildad exactamente? Déjeme ayudarle con eso. La palabra griega que utiliza aquí Pablo es una palabra poco usada en la Biblia. De hecho, solo se utiliza 6 veces y Pablo la utiliza 5 de esas 6 veces. Y significa lo siguiente, mente baja. Humildad es mente baja, tener una mente dócil y humilde. Eso no le gusta a nadie. Tener una mente baja, tener mente dócil. Déjeme decirle un dato curioso. Esta palabra no aparece en el griego clásico. No es una palabra que se utilice en el griego normal, en el griego clásico de los romanos y los griegos. ¿Y sabe por qué? Porque los griegos y romanos veían la humildad como debilidad. Alguien que se ponía por abajo de los demás era alguien débil. Y entonces ellos no tenían una palabra para eso. Parece que fue una palabra únicamente utilizada por los cristianos. De hecho, en los escritos no bíblicos de esa época, solo se usa esta palabra en relación a ¿quién cree? A los cristianos. Esta palabra solo se le aplicaba a los cristianos para burlarse de ellos.
porque los consideraban los más tontos, los más débiles de la sociedad. Y eso es lo que Pablo comienza diciendo: usted necesita hacer eso. Usted necesita humildad. Y humildad no significa que usted tiene que mentir de usted y que usted diga: soy malo en todo, no sirvo para nada, soy peor que una cucaracha. ¿Ha visto a alguien así? Que dice eso y en el corazón es tan orgulloso. Humildad significa que usted no se eleva por encima de los demás, sino que tiene una mente equilibrada de lo que usted es. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice lo siguiente Pablo: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba ¿qué? Tener. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es, dice Pablo. El problema es que todos nos vemos mejor de los que somos. Todos nos vemos por encima de otras personas y por encima de otro. Y hacemos cosas para estar a ese nivel. Déjeme decirle algo. Compramos autos, casas, ropa. De hecho, dicen que las mujeres se visten para otras mujeres, ¿no es cierto? Ni siquiera se visten para el hombre, se visten para otras mujeres, para aparentar algo, para mostrar algo. Pero ¿sabe dónde radica muchas veces el que adquirimos cosas materiales de este mundo? En nuestro orgullo. Nadie me va a ver menos a mí. Y mire, qué equivocados estamos. Adquirimos títulos de propiedades, títulos académicos para demostrar, para enseñarle a alguien que no puede tratarnos como se le dé la gana. Y mire, el orgullo es tan sutil que todos se dan cuenta cuando alguien tiene orgullo, menos, adivine quién, el que es orgulloso. Por eso todos necesitamos la humildad. Mire, cuenta la historia que en el año de 1964, Cassius Clay, el famoso boxeador que más tarde se llamaría, ¿le gusta el boxeo? ¿Cómo se llama? Muhammad Ali, ganó la medalla de oro olímpica. Era un joven fuerte y talentoso, para muchos el mejor boxeador de todos los tiempos, pero él tenía un problema: era conocido por su arrogancia. Una vez subió a un avión y cuando la azafata le pidió que se abrochara el cinturón, él le dijo: Superman no necesita cinturón. A lo que ella respondió sin vacilar: cállese, y Superman tampoco necesita un avión, así es que abrócheselo. Eso somos nosotros. Creemos que somos más fuertes, más poderosos, más de lo que realmente somos. Pero déjeme decirle el contraste. La humildad nos permite vernos como realmente somos. Una persona humilde es aquella que no tiene un más alto concepto de sí mismo, sino que se ve a la luz de la Escritura. De hecho, si usted quiere venir a la salvación, la actitud fundamental que es la humildad. Verse como realmente es, ver la miseria que hay en su interior y el reconocimiento de que usted no tiene nada bueno y el único que lo puede salvar es Cristo. Cuando usted dice: voy a venir al cristianismo, pero bueno, no soy tan malo como el violador, no soy tan malo como el asesino, no soy tan malo como el narcotraficante, usted no está listo para recibir a Cristo en su corazón, porque usted se tiene que ver como realmente es. Y mi vida, mi hermano, es asquerosa sin Cristo. No hay nada más asqueroso que estar muertos en nuestros delitos y pecados y no darse cuenta. Y esa era nuestra condición antes de Cristo. Y usted no puede venir si no es con humildad. Mateo 18, capítulo 18, versículo 3 dice lo siguiente: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño,
ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Sabe que los niños no tenían un lugar en la sociedad? Eran del escalón más bajo. Y Jesús dice aquí que para entrar en el reino de los cielos, nosotros nos tenemos que hacer como uno de los niños. Y fíjese, el mundo al revés de Dios. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que se humilla es el mayor en el reino de los cielos. La humildad, mis estimados, Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice que es estimar a los demás como ¿qué? No como igual a usted, como superiores a usted. ¿Sabe cuánto nos duele eso? Más cuando poseemos un título y decimos, ¿cómo? Este me va a ningunear, si yo soy fulanito de tal. ¿Cómo se ocupo la posición? ¿Cómo yo voy a hacer el aseo si soy el pastor? Hasta me toca doble. Amado, ¿qué somos nosotros? Mire el ejemplo de la Biblia, los ejemplos de humildad. En el mayor punto de popularidad y fama de Juan el Bautista, cuando su ministerio floreció y lo seguían las multitudes y era el gran profeta de Dios, dijo lo siguiente: es necesario que él crezca, pero ¿qué? Pero yo mengüe. Esa debería de ser nuestra actitud como cristianos. Es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Y miren, aquellos que empiezan a crecer en su ministerio, ve que se marean en el tabique y la oración parece al revés. Cuando comenzamos decimos, necesito yo menguar para que tú crezcas. Y después se convierte en, necesito que tú mengues para que yo pueda crecer y yo sea el visto y yo sea el reconocido, y nadie puede robarle la gloria a Dios. Pablo dijo a los corintios lo siguiente: así pues, tengámonos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Presentémonos como servidores de los hombres. Y ahora, este no es un siervo común. La palabra que está utilizando aquí Pablo era la palabra utilizada para los remeros de tercer nivel. ¿Ha visto esos galeones, esos barcos enormes? Una cosa es servir poniendo la vela, la cuerdita y otro, pero el puesto más horrible que podía haber, que solo era para los esclavos, era el remero de tercer nivel. ¿Ha visto las películas donde abajo, ahí en el calor, hay un montón de hombres remando y ahí se ponía a lo peor de lo peor? Y Pablo dice, esos somos nosotros. Mi amado, si usted cree que es algo en el cristianismo, usted es un remero de tercer nivel. Lo único que podemos hacer es ser remeros de tercer nivel. Mire, la vida cristiana requiere andar bajo. La vida elevada del cristianismo requiere andar muy bajo. No somos los protagonistas, ni los más importantes. ¿Sabe por qué requiere que nosotros andemos bajos a pesar de lo que nosotros hagamos? Porque el que tiene que llevarse toda la gloria, ¿quién es? Cristo. Cristo. Que cuando la gente vea lo que somos, lo que hacemos, nosotros no somos nada. Cristo lo es todo. Todo lo bueno que hay en mi vida no es producto de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi conocimiento. ¿Sabe qué es? Es producto de que Cristo vive en nosotros. Lucas capítulo 14, versículo 11 dice esto: todo el que a sí mismo se enaltece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será ¿qué? Lo contrario al mundo. El mundo siempre está buscando ¿cómo puedo sobresalir? ¿Cómo puedo sentirme más? ¿Cómo puedo mostrarme? Y Dios dice, todo el que se enaltece será humillado y todo el que se humilla será enaltecido. En la palabra del publicano y el fariseo lo ilustra perfectamente. ¿Se acuerda? Los dos van a orar y el orgullo del fariseo, el orgullo religioso, él dice que gracias Dios porque no soy como este pecador.
El orgullo nos hace decir eso. Gracias porque no soy como Él, soy mejor. Pero vea la oración de alguien que es humilde, el publicano, de alguien que sabe que no merece nada de Dios. El publicano dijo, sé propicio a mí que soy pecador. Y la pregunta es, ¿quién regresó justificado a su casa? Aquel que fue humilde, aquel que reconoció la necesidad que tenía de Dios. Y déjenme ir aterrizando esto. ¿Cómo le vamos a hacer, con ayuda de Dios, para dar el primer paso para la vida cristiana, que es la humildad? ¿Cómo le vamos a hacer? Si el problema es que tenemos un más alto concepto de nosotros mismos, tenemos que comenzar por tener un concepto correcto de lo que somos. Empiece por ahí, por tener un concepto, una visión honesta de nosotros mismos. Es el principio de la humildad. Véase como realmente es. ¿Y quiere que le dé una probada de lo que realmente es? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi estimado, mire, a la luz de este versículo, el problema no es que Dios no nos perdone por nuestras fallas. El problema es que nosotros nos vemos más buenos de los que somos. Déjeme decirle esto. El problema no es que fallemos. El problema es que nuestra naturaleza caída a fuerza quiere tapar todas nuestras debilidades y fallas y hacer creer a los demás y hacernos creer a nosotros mismos que nosotros no fallamos, que nosotros no somos débiles. Pero a una vista objetiva de usted se da cuenta que usted es más malo de lo que piensa. Y que el único que lo puede perdonar es Dios. Mire, todos tendemos a exagerar nuestras cualidades positivas y a minimizar las cualidades de los demás. ¿No es cierto? Eso lo hizo hoy en la mañana, le aseguro. Con los de nuestra familia, con los de nuestra iglesia, con los de nuestra sociedad. Nosotros decimos, yo sí hago esto bien, y el otro, mira, no hace su parte bien. Solo piensen en las discusiones de esposos, aquellos que por la bendición de Dios somos casados. Somos tentados a que cuando nos enojamos, nos comparamos con otros, y entonces usted le dice a su pareja, ojalá te tratara como fulanito, que aparte va a la misma iglesia. Es de piedra angular. Ojalá te tratara así. ¿No es cierto? O decimos, ojalá te hubiera salido como el borracho del vecino para que veas lo que es andar mal. ¿Se da cuenta? Es absurdo. Nos comparamos, siempre estamos buscando estándares donde nosotros nos podamos sentir mejor que otra persona. Donde usted se sienta cómodo y usted luzca y no se sienta tan mal. Pero el cristiano, mi hermano, no busca estándares donde sentirse mal, sino es honesto con su pecado y con lo que realmente es, y se presenta a Dios totalmente honesto, totalmente desnudo espiritualmente. Vea, hasta cuando somos estudiantes, ¿se acuerda cuando reprobaba en la escuela y otros reprobaban? Y llegaba con su mamá y usted le decía, mamá, reprobé, y la mamá le decía, ¿por qué reprobaste? Y te querían dar varita. ¿Cuál era la excusa que poníamos? Todo, mamá, todos reprobaron. Bueno, casi todos. Nomás mi cuate y yo. Todos reprobaron. Como si el hecho de que todos fallaran lo aprobara usted. ¿No es cierto? No porque todos reprobaron, usted va a pasar. Usted es el culpable de reprobar. Usted tiene que hacer algo para poder pasar. Y lo mismo sucede en cada pecado de nuestra vida. Decimos, todos lo cometen. Nos excusamos, todos mienten, todos son chismosos.
Pero no se trata de eso, sino que usted se vea como realmente es. Mire, me encanta esto que dice la Escritura, pero cuando se convierta al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y qué es esa libertad? Por tanto, nosotros todos, mirándonos a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Déjeme decirle esto, si usted es cristiano, Dios no lo va a dejar ciego, lo va a hacer que se vea a través de la Escritura como en un espejo todos los defectotes que nosotros tenemos. Todos decimos, estamos bien guapos. Usted no se ve feo, feo el otro, pero usted dice, no, yo estoy, o a lo mejor si no tan guapo, no tan feo, ¿ah? Pero cuando usted viene a la palabra, la gracia y misericordia de Dios nos hace ver lo horribles que somos. Y eso es lo que hace sorprendente el amor y la gracia de Dios. La pregunta no es si Dios lo ama. La pregunta es cómo Dios nos ama a pesar de lo que nosotros somos. Cómo Dios tiene tanta paciencia con nosotros para decir que su Espíritu Santo está operando para transformar nuestra vida. Y donde tiene que empezar es en el orgullo que hay en nuestro corazón, de sentirnos algo, de querer ser algo. Y mire, si siempre estamos buscando modelos para compararnos, el siguiente paso que debe dar para la humildad es este: compárese con el único modelo de humildad que hay. Todos aquellos que muestran tintes de humildad son porque se están pareciendo al único modelo de humildad que ha tenido este mundo. ¿Y sabe quién es? Jesús. Jesús dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Y cómo mostró su humildad? En su venida. En su venida. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice esto: haya pues en vosotros, ¿quiere aprender humildad? Ponga atención aquí. En vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El que hizo se humilló, y Dios que hizo le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo que la Escritura nos ha dicho, que alguien que es exaltado por Dios es alguien que se humilla a sí mismo. Y déjeme tocar estos puntos. ¿Qué hizo Jesús para ser nuestro modelo de humildad? Dice la Escritura, no estimó el ser igual ¿a quién? A Dios, el ser Dios. No estimó el ser Dios. Es decir, no exigió sus derechos. Mi amado, ¿se da cuenta de cómo nosotros exigimos derechos en todos lados? Es mi derecho. Eso me corresponde a mí. Los hijos, ¿cómo son con los padres? Me tienes que comprar eso porque yo no pedí nacer. Y tú estás obligado a darme educación. Y tú estás obligado a mantenerme. Y tú estás obligado. Eso no es humildad. Ese es el pecado del orgullo. Porque Cristo tenía el derecho de ser Dios y no exigió sus derechos. Dice, tomando forma de siervo. Siendo en forma de Dios, no escatimó, no se aferró, sino vino como siervo. Es decir, no pidió privilegios. No dijo, bueno, yo tengo una posición exaltada y entonces estos son mis privilegios. ¿Sabe qué hizo? Se despojó de los privilegios. ¿Para qué? Para ser un siervo. Mi amado, ¿está entendiendo esto? Dios, el rey de todo, el dueño de todo, no tomó sus privilegios. No dijo, bueno, si voy a venir a la tierra, tengo que venir en una casa acomodada, ¿no? En un pesebre de oro. Vino con humildad a nacer en una posibilidad, en un pesebre. No pidió privilegios. Y fíjese, se humilló. ¿Usted cree que Dios tenga la necesidad de humillarse? Y Él nos puso el ejemplo, Él se humilló. ¿Usted cree que si nosotros
Si Él se humilló, nosotros no tenemos que humillarnos. Y fíjese, ¿qué hizo? Ocupó un lugar más bajo que su condición. Ocupó un lugar mucho más abajo de lo que le correspondería. ¿Y sabe cuál es ese lugar más bajo? El ser hombre. Amado, cuando nosotros pensamos en humillarnos a nosotros mismos, en ser un remero de tercer nivel, eso no se compara con nada, con la humillación de que el Hijo de Dios se convirtió en hombre. No es para nada comparable esa humillación. Y fíjese, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Déjeme decirle esto. El principio para andar agradándole a Dios, mi amado, ¿sabe cuál es? Vivir en humildad. Usted no va a aceptar nada de la Escritura, mucho menos de lo que viene a continuación en la carta de Efesios, que cada vez se pone más interesante, si no hay humildad en su corazón. Porque usted va a decir, a mí nadie me va a decir qué hacer. Seguramente termine echándome la culpa y odiándome a mí, y diciendo, el pastor y esto y lo otro, pero es su corazón. Y mire, déjeme hacerle un ejercicio para terminar. ¿A quién le gusta ser humillado? ¿A quién le gusta que lo traten mal? ¿A quién le gusta que lo menosprecien? A nadie. Pero vivimos en un mundo tan roto que desecharon al único perfecto. Que a los apóstoles, Pablo dice, somos insensatos por amor a Cristo. Mas vosotros prudentes, ustedes se creen prudentes, nosotros somos los débiles y vosotros son los fuertes, vosotros son los honorables y nosotros somos los despreciables. Cuando alguien hable mal de usted, me gusta eso de Spurgeon, piense una cosa, usted es peor que lo que hablan mal de usted. Cuando usted escuche que alguien habla mal de usted, usted es peor que eso. Yo soy peor que eso. Mire, si usted tiene un concepto honesto de lo que es en Cristo, yo le quiero preguntar, ¿quién es usted? ¿Qué hizo usted para la salvación, para ser llamado cristiano? ¿Quién es usted? Nada. ¿Qué tiene usted que le pertenezca? Nada, porque todo le pertenece a Cristo. Entonces, la conclusión, si no es nada y no tiene nada, usted no tiene nada que defender. Cuando hablen mal de usted, cuando lo acusen de algo, cuando lo calumnien, si usted no es nada y no tiene nada, no tiene por qué defenderse, porque no hay nada que defender. Es nuestro orgullo lo que nos hace decir, no me voy a dejar, me voy a vengar, va a haber. Y cuando usted es humilde, usted se controla y puede ser lo que Cristo quiere que sea. ¿Y sabe cómo se llama eso? Mansedumbre. Y esa es la segunda característica del andar digno. Pero usted necesita humildad para después andar en mansedumbre. Mi amado, que nuestra vida crezca en humildad. Nos va a costar, sí, le va a costar su vida, su orgullo, pero que su vida crezca en humildad, porque ¿sabe qué? Cuando andemos humildes, vamos a ser unidos. Y eso no lo conoce este mundo. El mundo tiene problemas en todos los sectores por el orgullo. Pero cuando nosotros aprendamos humildad y vivamos humildemente, entonces nuestra unidad va a ser el reflejo de la gloria de Dios y del amor y del Evangelio de Cristo reinando sobre nuestra vida. ¿Lo cree? ¿Por qué no me acompaña a orar?